Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy analizando terrarios de suscriptores. Súper chulo este vídeo, ya lo veréis. Es sobre un montaje de un clamidosaurio. Hay muy poquito de información sobre terrarios de clamidosaurios en la red. Y aquí os traigo uno que vamos a desglosar para todos los que empezáis y queréis aprender un poquito más de terrariofilia. Aquí vamos a hablar un poquito de todo. Y deciros a todos que muchísimas gracias a todos los que estáis enviando montajes, la verdad que espectaculares. Me estoy recibiendo montajes gigantes de diferentes países. Os lo agradezco de verdad. Poco a poco iré sacando a todos lo que me estáis enviando. Os voy a sacar a todos. Dejarme tiempo para ir grabando. Pero si os gusta de verdad esta temática, que veo que os está gustando muchísimo, dejad vuestro like ya directamente y suscribiros. Y nada, no me enrollo más. Vamos al lío y a ver si os gusta este pedazo de montaje. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a hacer primero la introducción que me deja él. Dejaré abajo el mensaje que él me ha dejado explicando un poco todo. Él es Daniel López de Despacho Animal. Dejaré, como os digo, aquí abajo el mensaje y vamos a ver lo que me dice. Vamos a poner el vídeo. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mira, te mando este terra porque he visto que tienes esta nueva sección de analizar los terras de los suscriptores. Creo que puede ser bastante interesante. Y tanto. Y te quería mandar el vídeo, me hace ilusión porque eres de los primeros personas, de los primeros creadores en YouTube que yo vi que tenía un clamidosaurio y como tenía el terra, que era vertical, lo tenía de esta manera. Además el clamidosaurio que tenían me parece, o que creo que todavía tienes, lo tenemos todavía. Bueno y súper bonito. Así que nada, te enseño ahora mismo el terra. Perfecto. Como lo tengo montado. Es un terra de casero, de 120 de largo, 120 de alto y 60 de fondo. Un buen bicharraco, nada, pues te enseño un poquillo a mi clamidosaurio, que se llama Pan. Y tiene ahora 3 años y este terrario lleva hecho 2 años. Así que nada, te enseño un poquillo cómo lo tengo todo, por si te gusta y si tienes algún comentario y por si puede ayudar también a otras personas, ¿vale? Pues vamos a ello, vamos a verlo, vamos a coger el otro vídeo que me has enviado. Yo no he visto nada, vamos a reaccionar en directo y a ver qué tal. Tiene muy buena pinta, es muy grande y a ver cómo va la cosa. Vamos a cargar el otro vídeo. Bueno, vamos a empezar, ya tenemos aquí el terrario, estoy viendo al clami. Creo que va a ser de mucha ayuda para mucha gente que empezáis con el tema de los clamidosaurios. Y vamos a darle al play. Bueno, pues este es el terrario. Lado izquierdo totalmente seco. Ajá. Con la luz de calor que tenemos en el lado izquierdo. Ahora mismo solo está encendida una porque ha cambiado ya un poquito la temperatura. Tengo tanto esta que es emite calor como esta que es el famoso Deep Heat, de Arcadia, que es una luz, es una bombilla de calor que no emite luz. Esta la tengo ahora desactivada y esta sí que la tengo puesta, ¿vale? Vale. Entonces nada, el animal luego se asolea allí en esa parte izquierda, ni una planta, nada, todo totalmente seco. Vale, aquí hay un aporte. Él ha hecho una parte seca, está bien, ya que aquí las temperaturas seguramente que rondarán pues sobre los 40 grados, más o menos 38, 40 grados aproximados. Ya sabéis que la naturaleza también fluctúa, pero son las temperaturas de pico máximo. Si ponemos aquí plantas, no las vamos a cargar, a no ser, y más cuando sea ambiente tropical, que son plantas tropicales. Por eso esta zona es lo mejor. Yo he hecho igual en el mío, si os acordáis. En esta zona, digamos en la parte donde hay más calor, he puesto algo de planta pues que no sea natural. Estoy viendo bastante planta natural, yo creo. Seguramente que tendrá problemas, que se la romperá. Ahora lo veremos en el vídeo. Yo no he visto nada, pero tiene toda la pinta de que son plantas naturales, por lo menos lo que estoy viendo desde aquí. Veo el tema de las puertas de malla, puede ser interesante. Yo nunca las he usado. Para el tema de ventilación es muy importante que tengan ventilaciones, ya que las temperaturas son altas, hay plantas, pues bueno, una serie de cosas, de condiciones, como pueden pasar en camaleones, que necesitan ventilación. Yo tanta ventilación nunca he usado, no sé a él cómo le funciona, pero bueno, es otra manera, es otro tipo de montaje. Yo el tema de ventilación lo veo muy bien. Si le mantienen las temperaturas sería súper correcto, si las puede aguantar bien. Yo por el tipo de montaje que yo tengo otro tipo de ventilaciones,
pero esta me parece muy interesante, ¿vale? Vamos a seguir viendo el vídeo. Sería el punto de más calor. Por contra, al lado derecho hay algunas plantitas, tampoco de más. Y ese lado derecho de abajo sería el lado más fresco, ¿vale? Que es donde está el agua, donde hay un macetero, algunas plantas que, por supuesto, se dedica Pan a destrozar, porque Ya, las tiene totalmente lo que he dicho. destrozadas, ese poto, Es que lo rompen rotas. todo. Hoy, esta semana he roto 2 hojas de esta pobre de arcaena. Luego algunas plantas colgantes aquí en el central, porque él duerme aquí. Y le tengo puestas algunas plantas colgantes. Esto es hiedra común, un poco de amor de hombre. Es todo, Están es toda colgando y planta a él le natural, gusta pasar por detrás, agarrarse, incluso Claro. ha llegado a dormir ahí, ¿vale? Tiene muchas ramas. A ver, voy a darle un momento a la pausa. Veo una cosa. El vídeo me va un pelín lento, ¿vale? El ordenador no me tira más, pero bueno, se entiende y tampoco no pasa nada. Una cosa que quiero decir, está todo súper bien, me gusta mucho el montaje, veo bastante luz luminosa, seguramente que tiene bastante LED, porque para el tema de plantas, para que estén así con un terreno tan grande, tiene que tener bastante luminosidad, supongo que ahora lo dirá más para adelante. Tema de corchos me gusta mucho, aguanta bien la humedad. Lo que pueda perder de humedad por la parte, digamos, de ventilación, que no sé si tendrá también la parte de arriba, al ser artesanal seguramente que a lo mejor ha hecho también algo de la parte de arriba, ahora lo veremos. El coche hace que nos mantenga mejor la humedad. Pensar que estos animales necesitan humedades en momentos, digamos, un poquito altas, no son de humedades bajas. Y sí que es verdad que echo de menos, por poner una pega, pero no es pega, sino pues por intentar mejorar algún palo más vertical. Si veis, son todos salientes, que está muy bien. Aquí veo este tronco que hace esta curva, aquí seguramente que se sube mucho. Él dice que está mucho en el corcho ese que está vertical, porque estos animales les encanta estar en palos verticales, ¿vale? En estado natural, cuando los encontramos en la naturaleza, estos animales los encontraremos siempre en sitios, pues en árboles que estén en vertical, donde ellos van girando y van mirando pues todo a su alrededor, ¿vale? Vamos a seguir viendo. De momento me gusta todo, está perfecto. Es que hay montajes que es por intentar mejorarlos, pero como os digo, está súper correcto, no se puede decir mucho. A ver, vamos a seguir a ver la iluminación que tiene. Mucho corcho y bastante altura. Aquí le tenemos al chiquitín, que esta es su rama favorita, ¿Veis? probablemente. Claro. Es la que usa por el día para estar ahí a gustito. Claro, esa rama porque digamos que es Y donde normalmente duerme en esta otra, duerme en la de vertical. forma vertical. Y bueno, también veo que muchas veces se sitúa aquí, Esta debe ser que he porque no dicho quiere que le dé también. tanto el VB. Y yo funciono con este tubo, que es el tubo de Arcadia de VB. Ajá. Y luego tengo también puestos algunos LEDs. Creo que esto en total son dos de 20 vatios y la tira de LED es de Claro. otros 10 vatios. Así que en Es que total tenía que tener hay como unos muchísimo. 50 vatios de LED Claro. de 6500, ¿vale? Y yo soy una persona que funciona pues con el LED por una parte, el VB por otra y después el calor por otra, ¿vale? Las tres cosas diferentes, no uso HIT ni nada. Esto me ha parecido muy importante, el tema de lo que está diciendo. Tiene luces, cada una para una cosa. Por ejemplo, la que emite calor solo para emitir calor, la de uva para uva, la visual para visual. No tiene un 3 en uno o un 2 en uno, como yo les llamo. Esto es un tema de debate, podría ser muy bueno. Seguramente que si tienes una luz específica que solo esté hecha para emitir, por ejemplo, uva, o solo visual, o solamente calor, siempre va a ser, digamos, va a tener mejores prestaciones que una bombilla que lo dé todo a la vez, ¿vale? Y más estamos hablando de marcas como Arcadia, que digamos de las mejores marcas que encontramos en el mercado para el tema de luz, bueno, de iluminación para reptiles. Hay muchas otras marcas, no digo que sea la mejor del todo, pero sí que estamos hablando que un tubo de Arcadia vale bastante dinero. Es un material de muchísima, de alta gama, y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir viéndolo. Eso me ha parecido muy interesante y es un tema de debate para bueno, que se podría extender muchísimo. Vamos a seguir viendo el montaje. La Ferguson del Clamidosaurio, si no me equivoco, es la misma que de Pogona, con lo cual creo que este es un 12%, este tubo de Arcadia.
Y normalmente el animal, de hecho, suele estar por aquí. O sea, tiene una... percibe totalmente el UV. Sí que es verdad que luego se baja mucho por aquí. También reposa Ujú. en este corcho. Y bueno, es verdad que es demasiada planta quizás para un animal que, por ejemplo, fuera el australiano. Pero bueno, por supuesto que estos son mestizos, son todos mitad australianos, Sí, mitad son indonesios. híbridos. Así que bueno, creo que no hay problema con que tenga un poco de planta. Sobre todo me lo puedo permitir porque tanto todo el frontal como todo el techo Ahí está. ¿Habéis es de visto malla, con lo cual realmente aquí no la hay parte de ninguna arriba? columedad. Simplemente, bueno, tengo un poco de enriquecimiento con las plantas, que son todas naturales, y un poco de humedad por si necesita palamuda, se pone por las plantas. Por la noche también hago una regada para que esté fresquito en verano, pero vamos, realmente riego una vez al día. El tema, habéis visto, es lo que os decía, seguramente que tenía arriba más ventilación, ya que he visto las plantas, pero bueno, de todas maneras, el tema de las regadas yo hago igual. Yo sobre todo, yo hago dos regadas normalmente cuando estamos en época, digamos, de calor, por la mañana o a media mañana, y luego tengo una antes de la noche, antes de, digamos, que se apaguen las luces, para que se quede todo húmedo, que sería más o menos como ellos en la naturaleza están, ¿no? Es la forma que yo tengo, la veo perfecto. O sea, yo es que no tengo nada que decir sobre este terrario. Eh, ya se ve que son gente que entiende del tema y tienen montajes que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, se podría mejorar estéticamente alguna cosa, pero en sí el terrario está muy chulo y está muy bien montado, está muy bien pensado. Vamos a seguir viendo, queda ya poquito del vídeo, a ver lo que nos dice. El cajón, como estas plantas, y el lado izquierdo ni siquiera lo remojo, ni lo toco, ni nada. Entonces, Vale. realmente el animal tiene bastante poder para elegir, ¿no? Que es lo que se trata. Y Claro, es que al final lo que decimos, con un espacio tan grande, lo bueno es eso, que tenga una zona más seca, una zona más húmeda, luego el tema de los troncos, como están a diferentes alturas, hacemos que el animal, dependiendo de la radiación que él quiera, si quieres más calor, va a ir al sitio con más calor, si quiere estar en un sitio que no haga tanto calor, se irá al otro lado, luego el tema de tomar el uva, igual se irá a la zona donde está el uva. Lo bueno de estos espacios así tan grandes es que podemos darle un montón de climas diferentes, de humedades, temperaturas, radiaciones, y podemos hacer cualquier cosa. No es lo mismo un terrario de estas dimensiones que un terrario de 1 metro por 50 por 50. Jamás podremos hacer ese tipo de gradientes, poder hacer esas disminuciones tan grandes en espacios tan cerrados como puede ser el otro. Y luego el tema de no tener puerta, o sea, de puerta sin mosquitera, pues lo que hacemos también es muchas veces se nos va a escapar un poquito más la humedad, es más fácil de que no se hagan hongos dentro del terrario. Muchas veces en espacios muy cerrados, sin nada de ventilación, es mucho más difícil. Sí que es más fácil mantener las humedades, pero también es más propenso que nuestros animales se pongan enfermos porque no hay suficiente ventilación, ¿vale? Vamos a seguir viendo. agua allá abajo fresca, baja todos los días a beber una vez. Vale, ¿veis ahí el cacharrito este verde? Esto también lo habéis visto seguramente en mi terrario. Siempre le tengo un cuenco con agua. Mucha gente dice, no, estos animales son como los camaleones que beben directamente del rocío, de las pulverizaciones, de los sistemas de lluvia. Sí, sí, sí que es verdad, pero estos animales bajan a beber agua, ¿vale? Y necesitan un espacio para andar. Son animales arborícolas, les encantan las ramas, pero este espacio que tiene él aquí abajo es imprescindible. No podéis poner solo troncos y que siempre esté encima del tronco. Sí que es verdad que el 70% se lo va a pasar arriba, pero hay momentos que ellos bajan, andan, van a beber agua, y eso es indispensable, ¿vale? Seguimos. Rutina de alimentación, sobre todo láctica, y Práctica también dubia. alguna langosta, alguna zofoba, pero con Perfecto. control y no sobrealimentarlo demasiado. Ya podéis ver que no está obeso para nada. Eso es otra. El tema de alimentación, sobre todo en animales ya adultos, con que le des 3 veces a la semana, o un día sí, un día no, incluso te puedes saltar 2 días si come bien. Si el día anterior ha comido bastante, pues no hace falta, pues bueno, podemos esperarnos 2 días más en darles de comer. No abusar de las grasas que pueden ser, por ejemplo, la zofoba, como estaba diciendo él.
el tenebrio y todo eso, se le puede dar de vez en cuando como chuche, ¿vale? Yo siempre digo que esto es como los niños, ¿se le puede dar chucherías? Pues yo no soy muy partidario, pero de vez en cuando si le quieres dar alguna, pues se la da, pero no como forma natural de cada día darle chucherías. Pues esto es igual, a los clamidosaurios es igual, o a cualquier reptil. Le podemos dar animales, bueno, insectos que tienen un aporte bastante alto en grasas, que no sería lo ideal para ellos de vez en cuando, pero mejor basar la dieta, pues por ejemplo, en grillo grande, en Bláctica dubias, yo sobre todo soy mucho de Bláctica, luego la langosta también. La única pega que tiene la langosta es el mantenimiento y que son bastante caras, que no vamos a engañar, es un alimento bastante caro, pero de vez en cuando, pues pegarnos el capricho y darle la langosta le iría súper bien, pero sobre todo, yo mi base siempre son la Bláctica dubia y grillo y poquito más. Luego, sí que es verdad, hay gente que dice que come vegetales, a mí jamás me ha comido vegetales, no sé si él dirá algo en el vídeo, pero jamás me ha comido vegetales. Si a ti te ha comido vegetales, me lo dices abajo. Hay gente también que de vez en cuando, una vez al mes más o menos, le da un pinky. La mía alguna vez ha aceptado, una vez creo, desde que lo tengo, ha aceptado un pinky, pero tampoco acepta pinkies, o sea que es más que nada insectívoro este reptil. Y nada, pues este es el terrario Muy que tengo. chulo, Espero la que te verdad. guste. Si tienes algún comentario, crees que podría mejorarlo de alguna manera, Ahora te lo digo al final. pues encantado y espero que le ayude también a las demás personas. Yo estoy construyendo directamente con un presupuesto bastante bajo y la verdad que estoy muy contento. El animal lleva aquí ya 2 años y se ha adaptado perfectamente. Así que nada, muchas gracias y felicidades por el canal y por la sección. Pues nada, muchísimas gracias a ti. He tenido algún problema de grabación, pero bueno, yo creo que es mínimo. Sí que es verdad, en el sonido del vídeo me va cortando, digamos, bueno, no tiene nada que ver ahora, es cosa de tecnología, ya sabéis que estoy haciendo como si fuera un directo y no lo voy a cortar esto, pero bueno, se ha entendido perfectamente el final. Yo, la única mejora que le haría a este terrario sería poner un tronco, dos troncos, vamos a poner dos troncos en vertical. Puedes ir directamente al bosque, no tienes que gastarte un dineral en comprar troncos, los cortas a la mides con la sierra, los tratas un poquito y pones dos troncos en vertical y vas a ganar muchísimo, vas a ver cómo el animal va a cambiar muchísimo. Y por lo demás es que lo veo todo perfecto. El tema de las plantas lo veo correcto. Sí que es verdad que son bastante, pues bueno, rompen bastante el tema de plantas, pero eso ya lo sabemos todos los que tenemos clamidosaurio. Es lo que decimos, al final es un poco de ingenio, igual que he hecho yo con mis terrarios, al final es hacernos nosotros, pues intentar, bueno, pues hacer algo que esté bien, que sea correcto para el animal y que tenga las condiciones que necesita. Yo por mi parte, yo te doy un buen visto, o sea, un excelente para este terrario. Yo lo único que no controlo mucho, pero creo que está bastante bien, que me lo puedes decir, es el tema de tanta ventilación, que yo creo que va a ser bueno, pero para el invierno y todo eso, no lo sé, eso es la única pega que puedo ver. A lo mejor demasiada ventilación, pero como te digo, en camaleones funciona muy bien y en clamidosaurios yo, por lo que desde el tiempo que lo tengo menos ventilación que tú y me va súper bien, pero pues mira, eso es una cosa que me gustaría aprender sobre tu experiencia, el tema de la ventilación, que tal va y cómo, pues bueno, cómo la gestionas, ¿no? Y poquito más. Me ha parecido un vídeo súper chulo, un montaje muy interesante. Mirad, todos los que estáis empezando, que queréis un clamidosaurio, pues así tendría que ser el montaje, digamos, final, cuando sea el animal adulto, tendría que ser más o menos algo así y poquito más. Bueno, pues ya está, hemos visto el vídeo. A mí me ha parecido súper chulo este montaje. Yo creo que hayáis aprendido un montón. Voy a hacer una valoración de lo que yo mejoraría bajo mi punto de vista siempre. Dejadme abajo también en los comentarios. También deciros que he tenido algún problema con la grabación del vídeo. Si habéis visto, se entrecortaba. Es lo que tiene. Tengo un ordenador que no es un poco chustaza, pero bueno, intentaré mejorarlo y a ver si puedo tocar este programa de alguna manera y puedo mejorar que corra mejor los vídeos.
pero bueno, quitando eso, yo creo que todo lo demás está perfecto. Suscribiros y me ayudáis a financiar un ordenador nuevo para el canal. Las cosas que yo mejoraría de este terrario, por decir pues cositas. Tema de sustrato en la parte de abajo, ponerle algo más de sustrato para que aguante mejor la humedad. Bajo mi punto de vista, la humedad es muy importante para los clamidosaurios, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y el tiempo que yo llevo con ellos. Luego, ramas verticales, ponle un par de ramas verticales de troncos, un diámetro así aproximadamente, como un puño, más o menos, porque tienes bastante espacio. Lo pones desde abajo del suelo hasta el techo, lo encajas bien y les pones un par, tres, lo que tú quieras. Si quieres un par y ya está, no necesitas tampoco más. Vas a tener una ganancia en un par de cosas. La primera, que el animal lo vas a ver que está como más relajado, se siente mucho mejor cuando están en vertical que no en horizontal. Verás que es como que se relaja, incluso se duerme, está tranquilo. Luego verás que te rompe menos plantas, porque lo que te hace es que baja al suelo, sube, va buscando un espacio donde él pueda estar en vertical, digamos, y por eso muchas veces rompen muchas más plantas de las que rompen normalmente. Yo lo he verificado con el mío, desde que tengo las plantas, o sea, los troncos en vertical, me rompen muchísimas menos plantas. Y luego el tema de ventilación, no lo sé, eso ya me lo tendrías que decir tú a mí, cómo te está funcionando, si te funciona tan bien. A lo mejor veo excesivamente ventilación, pero no lo sé, puede ser hasta un punto bueno. La ventilación en terrarios, sobre todo cuando hay mucha humedad, y así en tropicales, es buena que haya una ventilación, un intercambio al final de aire dentro del terrario, para el tema de posibles patologías que pueden sufrir los animales por el exceso de humedad, y aparte de bacterias que se pueden hacer. Todo eso podría ser interesante. Yo tengo ventilación, pero no tanta. Eso es un punto que me gustaría que me dijeras abajo, bajo tu punto de vista, que si te está funcionando bien el tener tanta ventilación para este tipo de animal. Y todo lo demás, es que no te puedo decir mucho más, está todo súper bien hecho. Encima es un montaje que lo has hecho tú artesanalmente, como has dicho, con tu presupuesto, como tenemos todos. Al final, ir a comprar un terrario de esas dimensiones es casi imposible, no las hacen las marcas, tienes que o ir a un sitio que te lo hagan especialmente o hacértelo tú, como hacemos la mayoría de nosotros. Pues bueno, pues eso es otro punto a favor. Ya sabéis, cuando tengáis animales tan grandes o animales que necesiten espacio, pues vais a necesitar pues que os hagan un terrario a medida, porque las marcas normalmente este tipo de medidas tan grandes no las tienen, ¿vale? Y nada, muchas gracias por este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido pues cómo se mantiene un clamidosaurio. Una de las formas, pues bueno, viendo este vídeo, viendo los míos que yo tengo, de otra mucha más gente. Y nada, suscribiros si queréis seguir viendo estas temáticas, por lo menos 100 likes y seguimos montando. Tengo cada cosa que me están enviando desde un montón de países, terrarios gigantes que os van a encantar y de montajes muy muy chulos, ya lo veréis. Pues nada, nos vemos en otro vídeo analizando terrarios. Hasta luego, adiós.